Y esta cápsula poética, pues, que tengo la suerte ahora de compartir a propósito de Cristina Rivera Garza, me permite conectar con lo que se ha dicho a propósito del doctorado que se realiza en jóvenes poetas y cómo eso permea. Esas lecturas de poetas van calando en Cristina Rivera Garza y al mismo tiempo, ¿quién lee a Cristina Rivera Garza? Eso es lo que voy a plantear en los minutos siguientes. Voy a leerla con el marco de fondo del Seminario de Investigación en Poesía Mexicana Contemporánea. Formó parte de él Cristina Rivera Garza y entonces es en grupos como este que tenemos hoy la suerte, ¿no?, de armar, podemos decir, se lee, se comenta, se dialoga. Y entonces pues tendremos de fondo el nombre de Roberto Cruz, también podemos mencionar a Vega Sánchez, a la propia Sara Uribe. Intentaremos llegar de Rivera Garza a Sara Uribe para ver cómo Sara Uribe realiza su doctorado en México sobre la autora que va a ir protagonizando pues libros que enseguida mencionaremos. Hacemos alusión al intertexto de Mendoza si queremos tratar en el aula este tipo de obras y ver cómo la percepción por quien lee de esas relaciones entre una obra y otra que han precedido o seguido, pues se van a ir reformulando, seguramente con lo que ya dijo Carmen Alemany en Poetas Coloquiales, en algunas marcas, en cursiva o en entrecomilladas, esas marcas a veces parentéticas, que van a ir dando pistas, otras veces no. Por ejemplo, encontraremos la Biblia, de la que habló Mónica Ruiz ayer, y referencias no solo de la poesía mexicana. Esta presentación, si alguien la sigue, por cierto, pues está en el blog poesiamexicancontemporánea.blogspot.com. Si muchas de las referencias no las menciono, ahí pueden encontrarlas. Malva Flores, en el ocaso de los poetas intelectuales y la generación del desencanto, decía que después de Octavio Paz apenas habían intelectuales. Había poetas que tuvieran ese peso, que ejercieran una influencia. No tenía en cuenta Malva Flores a Cristina Rivera Garza. Intentaremos demostrar que sí. Este es un caso de poeta que lee, que presenta esas referencias en su obra y que al mismo tiempo Rivera Garza es leída más allá de México en la poesía contemporánea. Como hipótesis, entonces lanzamos eso. A partir de ella es posible aprender de poetas a quienes lee y al mismo tiempo, por ser ya influencia de lo que se publica en los últimos años, advertir su presencia en quienes escriben motivadas por ella. Sobre todo, repetimos el caso de Sara Uribe. Nació en Matamoros, Tamaulipas, 1964, y ahí tenéis un cartel de un encuentro que organizó precisamente el Centro de Estudios Literarios Iberoamericanos Mario Benedetti con la profesora Marcela Albornoz a propósito del Premio José Donoso y otras muchas distinciones que ha recibido Cristina Rivera Garza. También ha protagonizado monográficos hasta el año pasado, por ejemplo, donde ella es objeto de estudio de especialistas desde la UAP, por ejemplo. Mariana Ruiz anda por aquí y demuestra esos lazos que van a ir permitiendo pues trabajos, muchos de ellos disponibles en recursos educativos abiertos como el archivo de poesía Mexa. Invito también a que visiten este catálogo donde se recogen obras abiertas, cedidas por autoras, autores. También, por supuesto, el proyecto Corpicem nos va a permitir leer a estas autoras. Me centraré en dos obras, La muerte me da y el disco de Newton. La muerte me da como libro de poesía, porque es también una novela homónima de ese mismo año, 2007. Y esa novela de Cristina Rivera Garza, que bebe de un título de Alejandra Pizarnik, pues va a incluir esos poemas. Nos centramos en los poemas porque la numerosa crítica que sí que hay sobre Cristina Rivera Garza apenas se centra en la poesía, sí en la narrativa. Hay referencias como la propia Anne-Marie Bianco. Decía ayer Sebastián Miras que Leopoldo Marechal se lee a sí mismo, también lo hará Cristina Rivera Garza en un juego donde utiliza otro nombre, Anne-Marie Bianco, para ese libro de poesía que entrega la editorial Bonobos y no, digamos, aprovecha su nombre ya de reconocido prestigio en el campo cultural, sino que propone una obra para ser o no aceptada con un nombre ficticio. Caridad Atencio también pues sería una de las referencias
que podríamos encontrar en La muerte me da, estudiada por Alejandro Palma, ya lo dijimos, en Puebla. Podríamos hablar de metapoesía o de lo que nos puede hacer pensar en la poesía, aunque por ejemplo se cite un tratado médico del siglo XVIII, cuando se habla de la creencia de que el beso resucita a quien ha muerto, a propósito de la necroescritura, de la desapropiación, técnicas que va a ir presentando Rivera Garza y que otras poetas, sobre todo Sara Uribe o Verónica Herbert, recuperarán. Muchas referencias, como Margot Glantz, ya en el disco de Newton, 10 ensayos sobre el color. Qué paradoja el título de esta obra, del libro de poesía, podemos hablar, pero cómo va a también reivindicar la mezcla de géneros, esa hibridez que presenta Rivera Garza, con referencias de todo tipo, sobre todo el ya mencionado Paz, José Carlos Becerra, con La Bella Durmiente, Ramón López Velarde, y no solo referencias poéticas, pero que pueden ser leídas desde ese prisma. Condolerse es una obra también publicada en Surplus, una editorial independiente oaxaqueña, que lanzando esa obra en repositorios abiertos, en Internet, no va a impedir que esa obra impresa siga distribuyéndose, vendiéndose, sino al contrario, lanzar una obra en Internet se ha demostrado, no solo en México, potencia muchas más lecturas también para el mercado editorial. El disco de Newton se arma de referencias de todo tipo, desde el ya mencionado aquí Quevedo, a Epicuro, Edipo, Gerardo Denis, ya en la tradición mexicana, y otras muchas referencias. Tenéis ahí en pantalla La Reclamante, un poema que fue llevado a la plaza, al Zócalo de la Ciudad de México. Roberto Cruz Arzábal, ya mencionado como crítico, pues también establece a través de la plataforma Tumblr una serie de imágenes que pueden leerse a raíz de este disco de Newton. Por supuesto, Newton sería otra de las referencias. Y ya de Rivera Garza pasamos a Sara Uribe. En la misma editorial oaxaqueña, Surplus, publica la que dice Alejandro Higashi que es la obra que más ha marcado la poesía mexicana contemporánea. Desde 2012, esta obra de teatro encargada, que se puede leer igualmente como libro de poesía por esa hibridez ya señalada, pues parte de Rivera Garza en un epígrafe y en otras muchas marcas, no solo en cursivas o entrecomilladas. Decía Rivera Garza... El libro de Abroche su cinturón mientras esté sentado, y creo que estos ejercicios que se plantean en el libro, que sí tienen que ver con... Hablaba Sara Uribe de Rivera Garza, de cómo influye en un montón de escritura para nada. Esa máxima sería impensable si sustituyéramos escritura por lectura. Un montón de lectura para nada no sería viable, verosímil. Es una crítica, como se ha dicho hace un momento, de la poesía, de esa desacralización, poemas que van a presentar al margen pues esas referencias. Es fácil, entonces, al leer, encontrar enseguida quiénes son, como veríamos con Benedetti ahora en la biblioteca, esas lecturas de Sara Uribe a partir de Rivera Garza o de la propia Verónica Herbert, también pues recogida en Tsunami, también en Condolerse, en esos títulos que van a ir homenajeando a la autora tamaulipeca a la vez que abre un diálogo con ella. Parte Verónica Herbert del catálogo de Las Mujeres, de Simónides de Amorgos, tacha lo que considera que ahora mismo no puede ser leído como tal en ese contexto, interviene, orada, y en Twitter pues comparte esas imágenes que con un contenido plástico visual en esta cultura de la imagen que se ha estudiado por Rovira Collado, por ejemplo, pues va a ir mostrando también más allá de México, en España, ejemplos desde Rivera Garza. María Ángeles Pérez López sería un ejemplo, en la editorial La Bella Varsovia, de la que hablaron pues hace un momento. Invito nuevamente a que se lean esos títulos. Son muchas las referencias. Esther M. García en El mapa de México va de Tamaulipas a Houston, donde vive Cristina Rivera Garza. Es una autora requete leída, podemos decir también con el reciente El invencible verano de Liliana, de su hermana asesinada, el feminicidio que caracteriza a México, pues va a estar presente en toda esa obra. Por tanto, podemos decir a propósito de Malva Flores que Cristina Rivera Garza sería un ejemplo de esa impronta que va calando en todo lo que hemos visto estos días
con motivo del Día de la Poesía, y desde el Intertexto de Mendoza pues se puede llevar al aula para conocer muchas otras referencias de la poesía en español. Muchas gracias.